Hoy les voy a leer la primera parte de este libro titulado El tren de Papá Noel, de Guy Descartes, de Ediciones de la Flor. ¿Estás dormido, Ra? No, Do, estoy listo. Ya no se oye a Nunú en su habitación. Seguramente se durmió. Levantémonos. El chico obedeció a su hermana. La pieza donde estaban sus dos camitas se encontraban en la planta baja de una de esas casas provincianas que ignoran los pisos. Era muy fácil, después de abrir sus postigos con precaución para no hacer ruido, treparse a la ventana y encontrarse de pie en el pequeño jardín. Bastaba luego conseguir el camino central bordeado de árboles para alcanzar el picaporte de la puertita hecha en la barrera de madera que servía de cerco. Franqueado este último obstáculo, se llegaba a un sendero que permitía, luego de rodear la casa por la derecha, acceder a la calle principal, única calle del pueblo. Y eso fue lo que hicieron. Ella, capitana de la banda, era Do. Él, que integraba toda la banda, era Ra. En la realidad, que exige nombres que figuran en el calendario, sus nombres eran Dorotea y Raúl, pero les parecía mucho más cómodo llamarse recíprocamente Do y Ra. ¿No era acaso más rápido y sobre todo más amable? Una invención de chicos. Ni Do ni Ra habían franqueado aún aquella otra barrera moral, inventada por los viejos, que se denomina la edad de la razón. Do tenía 6 años, Ra solamente 4 y medio, e insistía mucho en ese medio cuando le preguntaban por su edad. Cuando se encontraron en la calle principal, desierta a esa hora, la siguieron en dirección a la estación. Pero como la noche no los tranquilizaba demasiado, ya se sabe que la noche conserva un aspecto misterioso, no solo para los chicos, sino también para los grandes, avanzaban tomados de la mano. Do caminaba, Ra iba al trotecito, y si hubiera podido habría corrido con toda la fuerza de sus pequeñas piernas, porque ya sabía, como todo el mundo, que hay que huir del miedo cuando el miedo nos muerde los talones. Y sin embargo, la noche era hermosa bajo una bóveda celeste que se revelaba hechicera de estrellas. No llovía, no había viento, ni nieve ni escarcha. Era una noche tibia, bastante rara, sobre la cuenca mediterránea en una época del año que ha tomado desde hace siglos en el hemisferio norte la costumbre de acomodarse sonriente a todas las intemperies, la noche del 24 de diciembre. Do y Ra tiritaban un poco, no obstante, porque tenían sueño, porque no estaban bastante abrigados, porque la comida de la noche había sido escasa y sobre todo porque no estaban seguros, aunque iban a buscarlo, de llegar a ver a ese personaje de quien tanto les habían hablado. Los dos chicos habían preparado su operativo nocturno con esa secreta prolijidad que solo conocen los muy pequeños, cuando se trata de descubrir un mundo que únicamente a ellos les pertenece. Semanas atrás, en la escuela o en otras partes, habían oído a compañeros mayores que ellos hablar con entusiasmo de la Nochebuena, una noche en la que sucedían acontecimientos fabulosos. Si Do y Ra sabían muy bien que en esa noche, antes de dormirse, se colocaban los zapatos frente a una chimenea para que Papá Noel pudiera bajar a llenarlos de juguetes. Habían aprendido también que aquel era un privilegio reservado a los chicos juiciosos, cuyos padres tienen dinero. Los otros, los malos, solo encontraban el látigo, y los pobres no encontraban nada de nada. Ni Do ni Ra se habían portado mal durante el año anterior. No obstante, en la mañana de Navidad no había juguetes en sus zapatos. Por eso, la simpática Do con sus 6 años y el pequeño Ra con sus 4 y medio dedujeron que debían ser muy pobres. Pobres de todo, de padres que no conocerían jamás, pobres de la caridad humana que los había confiado los cuidados del patronato de la infancia, pobres de un afecto que no brotaba del corazón de aquella que los obligaba a llamarla Nunú. Nunú no era mala, cumplía a conciencia su tarea de mamá postiza, pero era incapaz de enriquecerla con ese calor necesario para hacer creer a los muy chiquitos que el amor es un sentimiento universal. El hermanito y la hermanita le habían sido confiados hacía 2 años, y ella se mostró encantada, pues ese doble cuidado mejoraba sensiblemente sus finanzas.
Lo que nunca había comprendido es que semejante decisión fue tomada después de un informe hecho por un asistente social, quien sabía que cuando una familia se rompe hay que tratar, al menos, de unir los trozos restantes. Estos trozos no eran sino Do, la hermanita mayor, y Ra, el menor. Quizás semejante decisión permitiría más tarde a Do convertirse en mujer y a Ra convertirse en hombre, tener confianza en el futuro. Se aproximaban a la estación en esa noche que había querido mostrarse clemente con su extremada juventud, porque 3 días antes, una grande de la escuela pública, chiquilina de 10 años que no creía para nada en Papá Noel, había preguntado, burlona, a Do: ¿qué pediste vos y tu hermanito en tu carta a Papá Noel? Ni siquiera la escribí, respondió Do, porque no nos trajo nada el año pasado. ¿Y eso te sorprendió?, había dicho la grande, riendo a carcajadas. Pequeña tonta, es normal que Papá Noel no te traiga nada porque no existe. Sí que existe, había afirmado Do. Solo que no tiene tiempo en una sola noche de repartir juguetes a todos los chicos del mundo. La Tierra es demasiado grande. ¿Quién te ha dicho eso? Nadie, lo adiviné. ¿Cómo podría ser para transportar tantos juguetes? Necesitaría decenas de camiones. Y Ra, el hermanito, había asentido con la cabeza para dejar bien claro que estaba totalmente de acuerdo con su hermana. Por otra parte, siempre estaba de acuerdo con ella. Bastante sorprendida y quizás un poco emocionada a pesar de su egoísmo de niñez de 10 años, la grande había dicho entonces: si Papá Noel existiera, no utilizaría camiones para transportar sus toneladas de juguetes, sino un tren muy largo que iría rápidamente de estación en estación. Do y Ra habían escuchado aquello con los ojos y la boca muy abiertos, y como era fatal puesto que continuaban, por su parte, creyendo en Papá Noel, comenzaron a creer también en su maravilloso tren. Mientras volvían de la escuela, Do llevaba siempre a Ra de la mano. Este último le preguntó: ¿cuánto tiempo falta para Nochebuena? Poco. Nunú nos lo dirá. Cuando le preguntaron, Nunú contestó: ¿Nochebuena? ¡Dentro de 3 días! Y una idea germinó en el cerebro de Do, con esa rapidez que solo conocen los cerebros de los niños, de los inocentes o de los poetas. Esta fue la primera parte del libro El tren de Papá Noel, de Guy Descartes, ilustrado por Juan Marchesi, de Ediciones de la Flor. Este libro lo puedes encontrar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro.